Estaba destruyendo mis equipos, estaba destruyendo mi salud creyendo que estaba avanzando. Creía que más esfuerzo, hablar más, hacer más iba a resolver el caos, pero estaba equivocado. En este video te revelo el arte oculto de liderar desde la presencia y cómo el silencio es tu mejor aliado para resolver conflictos de manera elegante. Mi nombre es Esteban Martínez Zavalía, soy ingeniero, coach y emprendedor, y durante toda mi vida pensé que para lograr más cosas, para resolver cosas, para liderar, había que hacer y hacer. Y está bien, un emprendedor se supone que tiene que ejecutar, o sea, tiene que hacer que las cosas pasen en una empresa. Y ese es el paradigma con el que yo me inicié en el mundo laboral, ¿no? Más teniendo en cuenta de que al ser un ingeniero, se supone que un ingeniero resuelve cosas, ¿no? Un líder resuelve cosas, un emprendedor resuelve cosas. O sea, por algo está ahí. Ahora, te darás cuenta que muchas veces esta ecuación no funciona. Muchas veces la fórmula de hacer y hacer simplemente nos hunde más, como si estuviéramos en arenas movedizas. Más me esfuerzo, más me hundo. No sé si te suena. Por ejemplo, en el plano personal, más trato de que, no sé, el abuelito tome la pastilla, más se resiste el abuelito a tomar la pastilla. Más hago dieta, más reboto cuando no me va bien con la dieta. Más me preocupo por mi salud, más me enfermo. Más intento dormir bien, menos tranquilo duermo. Y este mismo síndrome se traslada al plano empresarial. Por ejemplo, trabajo 12 horas y no sé en qué se me va el tiempo. Más trato de motivar, más reuniones hago, más premios pongo, menos motivada está la gente. Más intento corregir a los equipos, más profundizo el problema y más se repite. Más intento explicar las cosas, menos me entienden. Y adivina cuál es el factor común en todos estos ejemplos. Para salir de arenas movedizas, más que esforzarte y patalear para todos lados, a lo mejor tal vez lo que necesitas es quedarte quieto. Al fin y al cabo, ¿cómo se sale de arenas movedizas? Quedándote quieto. A lo mejor para salir de todo ese pantano en el cual estás atascado, tal vez necesitas mantener la calma y quedarte quieto. Te cuento cómo llegué a esta conclusión. Cuando me recibí de ingeniero, que tenía mucho entusiasmo, muchas ganas, creía que la cosa era lineal. O sea, si yo me esforzaba, entonces iba a lograr resultados proporcionales a mi esfuerzo, a mi acción. O sea, empecé a trabajar con muchas ideas, con muchos proyectos, con ideas de negocio, ideas de mejora, etcétera, etcétera. Y la realidad es que fue bastante frustrante ver cómo la realidad me daba de lleno a la nariz, porque en definitiva todos los intentos de mejora que hacía quedaban en la nada. Me la pasaba discutiendo, mis equipos no me seguían, había una fuerte resistencia al cambio y yo no sabía por qué era. No solamente que no sabía por qué era, sino que mi solución era redoblar esfuerzos. Me anoté en un curso de productividad donde te enseñaban esas herramientas para poder, no sé, comprimir tareas y hacer más cosas en menos tiempo. Me leí libros sobre cómo convencer a la gente, cómo tratar de persuadir, cómo influir en los otros. Traje consultores a la empresa, certificamos normas ISO, diagramamos todos los procesos. Me anoté en un máster de gestión de proyectos para ver si lograba dar con la tecla de cuál era la herramienta, cuál era la metodología, cuál era la acción mágica que al ejecutarlo los proyectos empiezan a fluir. Y fue tremendo porque lo único que logré fue sentirme más frustrado, haber perdido tiempo y plata y estar en el punto cero, o sea, no saber exactamente a dónde ir. El curso de productividad para lo único que me sirvió fue para estresarme más, para cargarme más de tareas. En el curso de gestión de proyectos lo único que aprendí fue un montón de herramientas imposibles de aplicar a menos que tenga todo un equipo de gestión de proyectos. Las normas ISO nos ordenaron por un tiempo, pero después fue volver a los mismos problemas de siempre. Y en definitiva, lo peor era que no tenía idea qué es lo que tenía que hacer. Sentía que cuanto más empujaba, menos avanzaba. Y ahí fue que a través de mentorías me vino una revelación que cambió mi manera de ver las cosas para siempre. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo estado de conciencia desde el cual fue generado. Por si no sabes, esta frase la dijo Einstein. Todos mis intentos hasta ahora habían sido tratar de ordenar las cosas desde afuera, o sea, traer consultores para que ordenen los procesos, tratar de aprender el último hack de productividad que me permita ordenar las cosas, tratar de que los demás estén de acuerdo conmigo, tratar de que los demás compren mis ideas, tratar de que los demás cambien. Y no me daba cuenta que la mayoría de los conflictos que tenía, el problema no estaba afuera, sino que estaba en mi interior. Estaba tratando de resolver todo desde el mismo estado de conciencia en el cual fueron generados los problemas. Y lo que descubrí fue totalmente revelador. O sea, el problema no era lo que estaba haciendo, el problema era desde dónde lo estaba haciendo. Y lo que me di cuenta es que no necesitaba hacer más cosas, necesitaba estar más presente. Lo que descubrí me cambió totalmente la forma de ver el trabajo, el liderazgo, incluso mi vida. No necesitas hacer más, necesitas hacer mejor. Y para hacer mejor tenés que hacer menos.
tenés que hacer silencio. No se trata de volverte loco, no se trata de hacer las cosas desde el esfuerzo, se trata de hacerlas desde la presencia. La presencia es como ese golpe certero, ese golpe ninja que parte la madera de un solo saque. Cuando estamos hiperactivos, cuando estamos esforzándonos, cuando estamos corriendo, lo único que generamos es que demos 100 golpecitos en la madera, que ningún golpe sea certero. Y para ser mejor, para estar más presente, tu mejor aliado es el silencio. Es el silencio el que te va a permitir dar ese salto de conciencia que te permita resolver los problemas, lograr más con menos esfuerzo. Y nuevamente citamos a uno de los mayores genios de la humanidad: pienso 99 veces y nada descubro, dejo de pensar, me sumerjo en el silencio y la verdad me es revelada. Albert Einstein. Cuando decimos que para lograr más con menos esfuerzo tenemos que dejar de esforzarnos, de hacer cosas y hacer menos, estar más presentes y operar desde la quietud, no nos referimos a que a partir de ahora vamos a ser unas amebas pusilánimes, víctimas que no hacen nada, sino todo lo contrario. El silencio no es pasividad y quedarte quieto no es símbolo de falta de vitalidad, todo lo contrario. El silencio es fuente de toda acción inteligente porque nos permite accionar desde un estado de conciencia elevado. Existen distintos niveles de silencio y a continuación vamos a profundizar sobre cómo acceder a cada uno de ellos y cómo eso te va a permitir lograr más, vivir mejor con menos esfuerzo. Para profundizar en estos niveles te pregunto, ¿por qué a veces nuestros mejores esfuerzos por operar en este planeta terminan en nada? ¿Por qué los seres humanos tropezamos una y otra vez con las mismas piedras? Hay una frase que nos va a servir mucho para explicar este fenómeno, es de Carl Jung, y él dice: hasta que lo inconsciente no se transforme en consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Estudios en neurociencia explican que más del 90% de nuestro comportamiento, nuestras decisiones, están tomadas por nuestro subconsciente. Te lo explico en la pizarra. Ahora, ¿cómo nos relacionamos con el entorno, no? El entorno nos presenta estímulos, ¿verdad? De pronto voy a una reunión y Juancito trata de imponerme su idea, ¿no? Entonces, cuando operamos del subconsciente, frente a estos estímulos, ¿qué hacemos? Reaccionamos. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el problema? En esta fórmula lo que no hay es libertad. Fíjate que estamos condicionados por los estímulos de afuera que no podemos controlar, que posiblemente se repitan. Reaccionamos de manera automática a esos estímulos sin elección y por supuesto eso termina generando resultados recurrentes, repetitivos. ¿Qué significa eso? Cuando mi compañero de trabajo trata de imponerme su idea, si yo reacciono, por ejemplo, yo me enojo, posiblemente eso haga que el estímulo se alimente, ¿no? Y la otra persona trate de convencerme aún más de su idea, yo me enoje y así sucesivamente nos quedamos enganchados en círculos viciosos que no solamente nos quita eficiencia, sino que nos mantiene y profundiza el problema. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, en empresas familiares muchos proyectos se estancan durante años, conversaciones que se estancan durante años, problemas que durante años no se resuelven, o en cualquier empresa, no solamente en empresas familiares. O sea, vamos a una empresa grande, por ejemplo, problemas entre áreas que por más que cambien las personas, persisten los mismos conflictos, incluso por más de que las personas no hayan conocido a sus antecesores. Eso se debe a que los estímulos y las formas de reaccionar siguen vigentes y operan desde el subconsciente sin ningún control de algo o alguien que cambie la dirección de los eventos. De vuelta, un problema no puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia del cual es generado. Ahora, ¿cómo hacemos para dar un salto de conciencia cuando estamos en plena reunión, por ejemplo, y empieza el quilombo? En esos casos lo que vamos a utilizar se llama silencio táctico. El silencio táctico es súper poderoso, lo utilizan los deportistas de élite. El ejército estadounidense es entrenado en cómo usar el silencio táctico y entenderlo te va a servir para tener relaciones más sanas, tomar mejores decisiones, ser más eficiente en el día a día, gastando menos esfuerzo y logrando más. Vamos a profundizar en esta idea. El mundo, o sea, el universo, está rodeado de estímulos, ¿bien? Vos salís a la calle, vas a una reunión y permanentemente te enfrentas a estímulos, ¿bien? Ahora, esos estímulos están fuera de nuestro control, ¿bien? Y normalmente si operamos desde un estado de inconsciencia, frente a esos estímulos, reaccionemos, ¿no? Supongamos una reunión de trabajo, ¿no? En la cual normalmente las personas se enojan o tratan de
imponer su idea, posiblemente nuestra reacción sea enojarnos, ¿no? O por ejemplo, si alguien nos está tratando de convencer de su idea, nuestra reacción natural va a ser tratar de convencer a la otra persona de nuestra idea. Ahora, ¿a dónde nos lleva a jugar este jueguito? ¿Bien? ¿Cuáles van a ser los resultados que vamos a obtener desde ahí? Y van a ser resultados, perdón por mi letra, resultados condicionados. ¿Por qué? Porque están condicionados por el entorno y por mi subconsciente que reacciona de manera automática sin ningún control de nuestra parte. Repetitivos. ¿Por qué? Porque siempre o cada vez que se presente ese estímulo, mi reacción va a ser la misma. Y no solo eso, sino que posiblemente mi reacción alimente el estímulo, ¿no? Entonces el estímulo genera mi reacción. Entonces una persona, por ejemplo, me grita y yo reacciono y le grito y posiblemente el estímulo crezca, ¿no? Porque toda acción que nace desde un nivel de conciencia solamente alimenta ese nivel de conciencia. Y esto lo podemos ver muy clarito, por ejemplo, en directorios de empresas familiares donde los problemas se repiten durante años, los proyectos se estancan durante años porque no se llega a acuerdo, porque las conversaciones son siempre las mismas, porque los problemas siempre llegan a los mismos callejones sin salida. O por ejemplo, si vamos a empresas más grandes, problemas entre áreas, ¿no? Que eternamente tienen los mismos problemas, cambian las personas, pero los problemas siguen, porque en definitiva se repiten los estímulos y se repiten las reacciones frente a esos estímulos. Por eso muchas veces en las empresas los problemas se repiten una y otra vez y nunca se llega a resolver de fondo la cuestión. ¿Cómo salimos de estos círculos viciosos que nos entierran, nos hunde, nos deja siempre en el mismo lugar? Volvamos a Einstein, un problema no puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia del cual fue generado. Ahora, la pregunta es ¿cómo hacemos para dar un salto de conciencia que nos permita obrar desde un espacio de libertad, de conciencia? Voy a traer un método muy simple, lo vas a ver porque es muy famoso, se llama el método Riquelme. Sí, Juan Román Riquelme. A ver, no vamos a analizar a Juan Román Riquelme, no es que lo vamos a poner en un pedestal como un ser súper consciente, simplemente vamos a observar una maniobra que él utiliza cada vez que un periodista, por ejemplo, le lanza una pregunta envenenada o le quiere hacer pisar el palito. ¿Qué es lo que hace Riquelme cuando un periodista le tira un dardo envenenado? Cualquiera de nosotros lo que haría frente a una agresión, o sea, ante un estímulo externo que nos amenaza, sería reaccionar, enojarnos o responder de manera impulsiva. Ahora, fíjate qué es lo que hace Riquelme. Cada vez que recibe una pregunta agresiva, ¿qué hace? Toma mate. Fíjate que siempre hace lo mismo. Pone una pausa entre el estímulo y la respuesta que va a elegir frente a ese estímulo. ¿Cómo sería la fórmula entonces? Entonces el verdadero salto de conciencia, salto consciente, que también lo podríamos llamar como salto a la libertad, consiste en, frente a cada estímulo, en primer lugar, ¿qué es lo que hago? Silencio. ¿Bien? Porque desde ese lugar de silencio yo puedo percibir, escuchar, observar qué es lo que está pasando. Riquelme lo que hace es aprovechar ese espacio donde toma mate para justamente hacer esto, ¿no? Hago silencio, percibo, pienso, me alineo y desde esa alineación recién ahí decido qué voy a hacer, tomo acción. Esta metodología la puedes aplicar en cualquier ámbito de tu vida, o sea, por ejemplo, en una reunión cuando alguien está tratando de convencerte, en vez de tratar de convencerlo al otro y de imponer tu idea, ¿qué pasaría si esta vez escuchás? ¿No? Escuchás y preguntás, indagás, tratás de que el otro se vacíe y recién desde ese lugar, a lo mejor, la otra persona te escuche cuando le quieras hablar, ¿no? Entonces fíjate que ahí estás implementando un salto de conciencia distinto. O por ejemplo, en el caso de, no sé, tu pareja, ¿qué pasaría si la próxima vez que te haga un reclamo desde el enojo o desde un lugar impulsivo, tomás aire, respirás, parás y respondes desde un tono calmo y sin agresión? De hecho, fíjate que podemos trasladar esta fórmula al fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los jugadores novatos? El jugador novato persigue, corre la pelota, desperdicia toda su energía. Ahora, ¿qué hacen los jugadores experimentados? Dejan de correr detrás de la pelota y empiezan a correr detrás de la jugada. Hacen silencio, hacen pausas, se paran, leen la jugada y recién ahí operan. Esta manera de pararte frente al mundo te va a llevar a resultados conscientes, evolutivos.
¿Y por qué utilizamos la palabra evolutivo? Porque al manejarte de esta manera estás generando transformación. Transformación en vos y posiblemente le estás regalando la posibilidad de transformación a las otras personas, a las personas que estén involucradas en las situaciones que te toque vivir. El silencio táctico nos permite ser un poco más flexibles en el día a día. En Occidente vivimos vidas muy rígidas. Estamos acostumbrados a tratar de convencer, tratar de forzar, y eso no nos lleva a un lugar de flexibilidad. Como dicen los taoístas, ser más parecido al agua. El agua, gracias a su flexibilidad, siempre encuentra el mejor camino. Y lo que me di cuenta es que esta llave no solamente te permite ser más eficiente para navegar el río, sino que además te lleva una vida mucho más calmada, alineada, consciente y feliz. Ahora, para la mayoría de las personas, hacer ese tipo de pausas, de ese silencio consciente, es totalmente imposible. Y de hecho te voy a mostrar por qué a vos capaz que te está costando hoy por hoy hacer esas pausas conscientes para poder tomar decisiones desde un espacio de mayor libertad. Analicemos cómo se ve la agenda de una persona moderna en el siglo XXI. Nos levantamos a la mañana, ¿no? Desayunamos, posiblemente te vistas, peines a tus hijos, los lleves al colegio, lo que sea, y empieza tu jornada laboral, bien, de posiblemente 6, 7, 8, 10, 12 horas, bien. En el medio seguramente te juntarás con gente, bien, conversarás con gente, tendrás un par de reuniones, harás un par de Excels, usarás mucho las redes sociales en el medio, escucharás algunos podcasts, verás algún video, alguna serie en YouTube, alguna serie en Netflix, y así hasta que termine tu día, cenás, te vas a dormir y así empieza un nuevo día. Ahora, fíjate que esta agenda suele ser bastante agenda apretada, ¿no? Fíjate que lo que manda en esta agenda es acción, 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 acción. Y las únicas pausas que nos tomamos en el medio son pausas ¿para qué? Para scrollear en el celular. O sea, básicamente no son pausas. Agarrar el celular en medio de dos tareas es todo lo opuesto a pausa porque nos drena totalmente nuestra energía. ¿Cuál es la consecuencia de vivir de esta manera? La consecuencia es que vivimos con un cerebro lleno de ruido mental, ¿no? Ruido mental que aparece en forma de preocupaciones, a través de forma de proyectos caóticos, de monitos que saltan de una idea a la otra, de conflictos, de posibles problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando estamos operando desde este lugar, creemos que los problemas se resuelven machacándonos el cerebro, tratando de buscar una solución. Y nos vamos a dormir preocupados, ansiosos, tratando de mentalmente resolver lo que sea que nuestra mente nos esté diciendo que tenemos que resolver. Lo que no nos damos cuenta es que justamente es ese ruido mental el que no nos deja ver con claridad. Te hago una pregunta: ¿cuántas ideas se te ocurren cuando estás desde ese estado mental? ¿Cuántas ideas se te ocurren cuando estás quemado, cuando estás estresado, cuando estás hiperactivo, cuando te la pasás saltando de una acción a la otra y a la otra, o de una idea a la otra y a la otra? Y ojo, porque aquí está la trampa del ego. La trampa del ego es creer que te tenés que pasar la vida preocupado porque esa es la manera de resolver los problemas. Y para contrarrestar esta idea vamos a citar nuevamente a Einstein, que decía: pienso 99 veces y nada descubro, dejo de pensar, me sumerjo en el silencio y la verdad me es revelada. ¿Cuánto tiempo te lleva tener una buena idea? Cero tiempo. Fíjate que la mayoría de las veces la solución a los problemas emergen en los momentos en los cuales dejo de pensar. Entonces, el segundo nivel de silencio es el silencio estratégico, y es aquel que usaron los grandes inventores, los grandes líderes, los grandes creadores de este mundo, porque es aquel que nos conecta con nuestra parte más profunda y con la parte más inteligente de nuestra conciencia, porque es donde está alojado todo nuestro potencial creativo, ya sea para resolver conflictos o para crear cosas nuevas. Para eso yo te recomiendo que en vez de una agenda apretada, empieces a diseñar una agenda espaciosa. Para eso tenés que eliminar el paradigma de que hacer más te va a llevar a más lugares. Para eso tenés que incorporar el no hacer, el silencio, como parte vital de tu rutina. ¿Cómo se ve una agenda espaciosa? En primer lugar, yo te recomiendo que mezcles, que vayas combinando acción con no acción, ritmo y pausa, que en realidad es como biológicamente funciona el universo. O sea, fíjate que el día necesita la noche, el músculo necesita descanso para crecer, el invierno necesita el verano, la primavera necesita el otoño, y así sucesivamente. Lo primero es trasladar este principio natural a nuestra vida. Entonces, por ejemplo, puedes empezar el día
meditando, haciendo silencio, tomando conciencia de tu cuerpo, de tus pensamientos, de tus emociones. Entonces a mí me gusta combinar, por ejemplo, el silencio con el ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio es parte de la acción, pero es algo que limpia nuestros pensamientos. Incorporar pausas activas durante el trabajo, o sea, reemplazar el celular por silencios. De pronto puedes ponerte una música, puedes salir a caminar, que te dé un poquito el aire, meditar. Hay distintas prácticas que te llevan a la no acción. Las que más me gustan a mí son meditar, caminar, escuchar música, por ejemplo, escuchar música de un lugar consciente, no música que te atolonde el cerebro, sino música que te conecte, que te baje a tierra, que te permita relajarte y entrar en un estado meditativo. Y por otro lado te recomiendo que a la agenda espaciosa le agregues el concepto de semana espaciosa, largos, que no estén apretados, donde no tengas compromisos, donde a lo mejor puedas, no sé, decidir tomarte la tarde, ir a caminar, salir a la naturaleza, volver, resolver un problema, gestar una idea, ponerte a escribir, ¿no? Son todas tareas que nos permite desplegar todo nuestro potencial creativo. Yo, por ejemplo, cada vez que tengo un problema me gusta irme a la montaña, caminar, despejarme, ¿no? Dejar el problema en el freezer, soltarlo durante un segundo, pero cuando me doy el permiso de darme esos espacios de vacío y de silencio, normalmente el problema se resuelve solo. O sea, te aparece en forma de imagen, te aparece una idea, te aparece un concepto, te aparece una frase, algo que provoca que mires la situación desde otro lugar, que mires el problema desde otra óptica o que a lo mejor se te ocurra algo que no habías pensado hasta ese momento. De hecho, algo que te recomiendo es encontrar espacios donde puedas volcar tus pensamientos, escribir, tomar sesiones. No sé, por ejemplo, a mí me gustan mucho los grupos mastermind en los cuales podamos compartir, porque eso en definitiva también son espacios de silencio, o sea, son espacios en los cuales yo puedo vaciar mi mente, ¿bien? Y escucharme, ordenarme y de alguna manera modificar o evolucionar en mi estado de conciencia. Entonces recapitulemos hasta acá. El silencio táctico es el que te permite dejar de reaccionar y empezar a accionar de manera consciente frente a los estímulos que nos presenta la vida. Es aquel en donde reside nuestra libertad. El silencio estratégico es aquel que nos permite conectar con esa inteligencia más profunda que todos tenemos dentro y que necesita que calmes todo tu ruido mental para emerger. Y por último, existe un tipo de silencio que es el que yo llamo el silencio existencial, que es el que te permite anclarte en estado de paz, de amor, de gozo, de alegría incondicional. Lo más seguro es que a medida que vayas viendo este video vos me digas, che Esteban, pero a mí se me hace imposible hacerme espacio para meditar, para hacer silencio, para todas esas cosas que me decís. Necesito tiempo y en este momento no lo tengo, o necesito orden y en este momento mi vida es un caos. Y hay una frase que dice, cuando tengo tiempo medito 5 minutos, cuando no tengo tiempo medito 1 hora. Tu desorden, tu caos es consecuencia de tu falta de paz. O sea, no es el orden externo lo que a vos te va a generar paz, no es acomodar las cosas, no es resolver conflictos lo que te va a dar paz, sino que hay una paz incondicional, existencial, que ya está dentro nuestro y que de ahí deriva todo el orden, toda la resolución de conflicto y toda la paz que nosotros queramos para nuestra vida. La falta de presencia justamente nos lleva a hacer más cosas, a tener que darle más golpe a la madera para que se rompa, a cometer errores que nos lleve a más errores, que nos lleve a más acciones, que nos lleve a más correcciones y así sucesivamente. Y no hace falta que el mundo exterior esté ordenado y en paz para que vos conectes con esa paz. De hecho, hay una metáfora que dice que el mar puede estar súper picado, pueden haber olas de 3 metros, puede haber un tsunami ahí arriba. Sin embargo, si vos vas abajo, si vos profundizás, si vos te animás a internarte en las aguas profundas de tu ser, vas a ver que ahí reside todo un mundo de paz, todo un mundo de alegría, todo un mundo que ya está ordenado y que está perfectamente bien más allá de lo que esté sucediendo allá afuera. Y animarme a explorar ese espacio es el que me va a permitir a mí vivir y anclarme en el momento presente. Hay un cuento de un maestro zen al que le preguntaban cómo hacía para estar todo el día presente, alegre, en paz, tranquilo. Y la respuesta de él fue que no es que él estaba todo el tiempo presente, sino que volvía mucho más rápido, mucho más veces. Entonces es inevitable que nos vayamos, es inevitable que entremos en ruido mental, es inevitable que entremos en desorden. Ahora, la clave acá está en poder regresar
la mayor cantidad de veces posible, lo más rápido posible. Y para eso la clave es empezar a habitar ese silencio existencial lo más tiempo que podamos. La manera más efectiva que yo conozco al menos de entrar en ese silencio existencial es a través de la meditación, pero no a través de la meditación para un fin en particular, o sea, no a través de la visualización, no es meditar para lograr algo, no, es la meditación sin objetivos, es animarte a habitar lo más profundo de tu ser y convertirte en un observador de tus pensamientos, de tus emociones, de lo que ocurre y demás. Este tipo de silencio nos conecta con los niveles más elevados de liderazgo, más elevado de felicidad, más elevado de plenitud, y no solamente es algo que utilicemos como algo práctico, sino que es realmente la mejor vía de transformación que podemos llegar a utilizar en nuestro camino. El mejor consejo que te puedo dar entonces es que mientras más alto vibres, mientras más presente estés, mientras más consciente decidas y operes en este mundo, menos conflicto vas a generarte, menos te van a pegar los problemas, por lo tanto, más fácil vas a poder disolver aquello que tengas que disolver, más libre vas a ser de tus condicionamientos a la hora de responder y más sabio vas a ser a la hora de danzar con lo que sea que la vida te presente. Seguinos si querés más videos como este y si te gustó el contenido, hace clic en me gusta que nos ayuda muchísimo. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.